Después de 2 eliminatorias llenas de emoción y épica, el Real Madrid se cruzó con el Manchester City en semifinales de la Liga de Campeones, en una eliminatoria histórica que será difícil de olvidar y quedará en las memorias del fútbol. El 17 de abril de 2022, el Etihad Stadium se llenó de pleno para recibir al rey de la competición, y citizens y madridistas jugaban el primer duelo de un cruce apasionante. Ancelotti recuperó a Álava y contaba con la baja de Casemiro, mientras que Guardiola apostó por Gabriel Jesús en ataque y tuvo que poner a Stones como lateral derecho para suplir las bajas de Walker y Cancelo. Los ingleses imprimieron un ritmo vertiginoso desde el saque inicial, y Kevin De Bruyne marcó de cabeza al minuto de partido. El Madrid acusó el golpe, y el Manchester City comenzó a dominar el balón a su antojo. Los de Guardiola maniataron a los delanteros rivales, y volvieron a dar rienda suelta a su demoledor ataque. A los 10 minutos, Gabriel Jesús marcó el 2-0 ante un desacertado Álava, y el Real Madrid temía sufrir una goleada histórica. Los blancos reaccionaron dando un paso al frente, pero el Manchester City comenzó a disfrutar de espacios para sentenciar la eliminatoria. Mahrez y Foden desaprovecharon 2 claros contragolpes, y el City dio vida a un Madrid que volvió a resurgir gracias a su gato salvavidas. Karim Benzema remató de forma impecable un centro de Mendy, y los de Ancelotti conseguirían recortar distancias antes del descanso. Con Stones y Álava ya fuera de combate por lesión, los Citizens volvieron a salir en tromba al inicio de la segunda parte, y entre el poste y Carvajal evitaron el tercer gol de los ingleses. Phil Foden había perdonado a puerta vacía, pero 5 minutos después logró marcar a placer con un gran remate de cabeza. El Madrid volvía a estar contra las cuerdas, pero solo un minuto después, Vinicius se inventó un regate invisible e inició una cabalgada imparable para marcar el segundo tanto madridista. Los de Ancelotti habían conseguido equilibrar el dominio local, pero el City continuó buscando el gol y encontró el premio tras una extraña jugada. Los defensas blancos se quedaron parados ante la falta cometida por Kroos, pero el árbitro aplicó la ley de la ventaja y Bernardo Silva colocó el esférico en la escuadra. El golazo del portugués dio paso a una gran ocasión de Mahrez, y cuando el Real Madrid parecía sin fuerzas, se encontró con un penalti que le devolvió a la vida. La accidental mano de Laporte permitió a Benzema dejar su sello con un lanzamiento de categoría, y tras marcar un Panenka legendario, estableció el 4-3 final. Tras los primeros 90 minutos, el City pudo golear a su rival, pero el Real Madrid lograba salir con vida del Etihad y citaba a los ingleses en el Santiago Bernabéu. Tenemos que ir a Bernabéu, necesitamos la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar. El madridismo se conjuró para otra remontada épica, y el Coliseo Blanco recibió a su equipo con la confianza de vivir otra cita histórica. Para la vuelta, Ancelotti perdió a Álava, pero recuperó a Casemiro, mientras que Guardiola pudo alinear a Walker en el lateral derecho. El Madrid salió excitado como en las mejores citas, y Vinicius comenzó agitando el partido y a la grada. Poco después Benzema conectó un cabezazo que se marchó desviado, y la tensión del choque explotó después de un rifirrafe entre Laporte y Modric. Con el paso de los minutos, el City dominó la escena,
y Kevin De Bruyne comenzó a amenazar con remates lejanos. Las largas posesiones de los ingleses desmontaron la zaga madridista y en el minuto 19 Courtois tuvo que salvar a su equipo con un paradón a Bernardo Silva. El portugués estaba cada vez más activo y Gabriel Jesús lo intentaba con otro disparo desviado. Kroos respondió con una falta que se fue por encima del larguero y Casemiro frenaba a Foden como bien podía. El joven inglés puso a prueba los reflejos de Courtois y el Real Madrid sufría para conectar con un Benzema menos acertado que de costumbre. La segunda parte comenzó con un frenético ataque madridista creado en la pizarra y que Vinicius no pudo aprovechar, pero tras el susto inicial, el City se volvió a apoderar del balón. Pese a la indecisión de Ederson, los ingleses tenían la eliminatoria bajo control y Carlo Ancelotti tuvo que recurrir a su salvavidas contra el Chelsea. Rodrigo Goes entró en el campo en el minuto 67 y Bernardo Silva continuó dando una exhibición de controles y juegos sobre el verde. El buen juego de los Citizens tuvo premio y el portugués asistió a Márez para que de un zurdazo marcase el primer tanto del partido. Ahora el Madrid estaba a 2 goles de forzar la prórroga y con solo cuarto de hora por delante, la final de París se veía muy lejos. Sin nada que perder, Ancelotti dio entrada a Camavinga y Asensio por Casemiro y Modric, mientras que Guardiola fue retirando delanteros para reforzar el centro del campo. Sin la CMK en la medular merengue, el partido se rompió por completo, y en los últimos 5 minutos, las contras inglesas amenazaron constantemente el área madridista. Courtois tuvo que desviar un potente disparo de Cancelo, y poco después, Mendy salvó milagrosamente bajo los palos un remate de Grealish. El inglés tuvo otra increíble chance que Courtois salvó con una gran parada con el pie, y cuando el partido parecía sentenciado y algunos madridistas abandonaban el campo, se encendió la mecha de la esperanza. Rozando el minuto 90, Camavinga la puso en el área y Benzema consiguió bajar el balón con un escorzo para que Rodrigo lo empujase a las mallas. Con el tanto del empate, el feudo madridista volvió a creer en el milagro y la historia del escudo blanco cayó como una losa sobre el Manchester City. El grito del Coliseo blanco al escuchar los 6 minutos de añadido inundó de energía a los jugadores merengues y solo un minuto después del primer gol, Carvajal centraba y Rodrigo se suspendía en el aire para conectar un cabezazo para la eternidad. La locura inundó el feudo madridista y el espíritu de su estadio poseyó a los jugadores blancos. Ederson salvó el 3-1 de Rodrigo inmediatamente después del saque inicial y en medio de la locura colectiva, Foden pudo chafar la fiesta blanca tras un despiste defensivo. Hasta el final fue real y los blancos lograban forzar la prórroga cuando todo parecía perdido. El Bernabéu se convirtió entonces en una caldera y el tiempo extra comenzó con un disparo de Benzema. Un minuto después, el delantero francés era objeto de penalti tras una gran jugada de Camavinga y el crack blanco asumió la pena máxima.
Benzema engañó a Ederson con un toque perfecto y las gradas explotaban de alegría con el 3-1 en el marcador. Con el Madrid clasificado, el City buscó el empate a la desesperada, pero acabó estrellándose contra un Courtois gigantesco y la épica de un club eterno que a base de orgullo, calidad y corazón confirmó una de sus mayores hazañas europeas. El Real Madrid volvía a darle la vuelta a una eliminatoria que parecía imposible y tras cargarse a 3 de los grandes favoritos de manera épica, se clasificaba contra pronóstico y con la admiración del mundo para su 17ª final de la Copa de Europa.